Hola, muy buenas tardes. Yo soy la maestra María José Tinajero Trejo. Soy maestra en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia y trabajo en la Universidad Vasco de Quiroga en las maestrías en psicoterapia. Y hoy vamos a platicar un poco de patología, infancia y la era de la hiperinformación. Ok, vamos a empezar contextualizando un poco a qué nos referimos con la era de la hiperinformación. Nuestro tiempo, no es un secreto para nadie, está atravesado por la cantidad de acceso que tenemos a respuestas a nuestras inquietudes a través de las pantallas en un clic. Es decir, si tenemos una idea, cualquiera que sea, la podemos teclear y en aproximadamente 30 segundos vamos a tener la respuesta a esa idea. Y entonces esto genera que tengamos un exceso de datos en la cabeza. Este exceso de información va a estar compuesto por cuestiones científicas, por noticiosas, pero también muchísimo por experiencias de otras personas que a través de redes sociales van a ir compartiendo sus experiencias de vida, cómo superaron cosas, cómo identificaron cosas y también mucho de cómo no superaron situaciones o cómo están atorados en algunos aspectos. Cuando nos exponemos a esta cantidad de información, esta tiene un efecto sobre nosotros y permea de forma intelectual, de forma afectiva, y también de forma emocional. ¿Cómo? Pues nos angustia muchas veces. ¿Por qué? Porque nos identificamos con la información que viene de estas experiencias, en podcast, en reels, en posts escritos en las redes sociales. Y entonces eso hace que de pronto nosotros nos pongamos alerta respecto a si la forma en la que llevamos nuestra vida es normal o no es normal. Aterrizando esto un poco en lo que tiene que ver con las infancias, bueno, se supondría que los niños pequeños no tendrían que tener tanto acceso a la información, pero sus padres definitivamente lo tienen. Y entonces, a la hora que los papás están scrolleando en redes sociales y se van encontrando que unas personas comparten que sus hijos tienen ciertas condiciones, ciertas patologías, ciertas enfermedades, se activa una cosa que se llama hipervigilancia. Y esta hipervigilancia nos lleva a voltear hacia nuestros niños y estarles midiendo todas las reacciones, las conductas, lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen y lo que no dicen en función de aquella información que tenemos. A ver, esta hipervigilancia no tiene solamente que ver con la cantidad de información, las redes, el internet y demás, sino también tiene que ver con una serie de características sociodemográficas en las que habitamos. Hace 60 años, los padres no podían estar hipervigilantes de sus hijos porque tenían 6, 9, 15 hijos. Y entonces a veces solo les daba el tiempo, los recursos, la cabeza para cubrir las necesidades básicas, de pronto las necesidades emocionales quedaban un poco de lado. Además de que cuando notaban algo raro en sus hijos, pues iban y le preguntaban a la abuela, a la tía, a la comadre, y estas les podían responder cosas como, ah, sí, mi hijo también lo hizo, y no pasó nada. Y entonces, ok, ahí vamos midiendo la normalidad. En la actualidad, las familias se han reducido en tamaño de forma muy importante y esto nos ha llevado a que los papás, aunque están muy ocupados, el trabajo y la vida tiene un ritmo muy acelerado, aún así tienen mucho más tiempo de estar viendo a sus hijos. ¿Y quién da las respuestas de qué es normal y qué no es normal? Pues el Internet. Hay aquí una cosa muy particular que se llama inteligencia artificial, a la que de pronto le podemos preguntar cosas y nos va a responder no siempre de manera acertada, no siempre de manera verídica y pues muchas veces lo que va a provocar es un aumento en la angustia.
¿Por qué les digo todo esto? Básicamente estamos enfrentándonos a un momento de patologización de las infancias. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento muy significativo en los diagnósticos de trastornos del desarrollo, trastornos del neurodesarrollo, trastornos psicoemocionales en infancias tempranas. ¿Por qué esto es preocupante? A ver, paréntesis. No estamos diciendo que los trastornos del neurodesarrollo, del desarrollo y los psicoemocionales no existan. Claro que existen. Y hay muchos niños que los padecen. Sin embargo, no es la norma. Es decir, la mayoría de los niños no van a padecer uno de estos trastornos. Conectando todo esto. La lógica de estar todo el tiempo buscando respuestas en internet, teniendo este exceso de información, puede llevar a los padres, a los cuidadores y a los docentes a identificar cosas en los niños que los pueden llevar a casarse con un diagnóstico. Por llamar a algunos, autismo, hiperactividad, trastorno del neurodesarrollo, depresión, ansiedad, etcétera. Hay un amplio espectro de diagnósticos. Y esto pues genera aturdimiento en los padres a la hora de tratar a sus hijos y también pues muchas dificultades para el niño en el momento de su propio desarrollo. Hay algo que es como muy importante. Los niños van a presentar una serie de características del desarrollo que en muchos momentos podemos tipificar como normales, como normativas, pero también es importante entender que cada niño tiene un contexto de desarrollo propio y particular y que entonces en cada momento de la vida podría ser que tenga cierta sintomatología que nos pueda hacer pensar que tiene alguna patología. ¿Por qué es importante no irse como de liso a etiquetar a los niños? Porque entonces los dejamos de escuchar. Entonces dejamos de escuchar las situaciones que están presentando y dejamos de entender que el contexto del niño desde antes del nacimiento está influyendo en cómo ese niño se está desarrollando y cómo se está relacionando con el mundo. De pronto a la consulta psicológica, psiquiátrica y neurológica ya llegan los papás con el diagnóstico presuntivo de sus hijos y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos profesionales de la salud mental que les van a decir, oye, espera, no es necesario el tratamiento farmacológico, no es necesaria la rehabilitación, lo vamos a tratar desde otro lado. También es cierto que hay un campo entre los pseudo profesionales de la salud que van a aprovechar esta vulnerabilidad de los padres y pueden medicar o pueden hacer que los niños entren a tratamientos innecesarios. Digamos que bueno, el tratamiento se acaba y el niño puede seguir. El problema es que muchas veces cuando hablamos de patologización de las infancias, hablamos también de etiquetas que los van a acompañar por el resto de su vida. Y esto es lo que buscamos concientizar con este tipo de temas, que la importancia de escuchar los síntomas de los niños sin darles una etiqueta que los acompañe para siempre y que les dificulte la integración al mundo posteriormente. Hay algunos otros riesgos cuando hablamos de patologización de las infancias, como por ejemplo la ocupación de espacios, ¿no? Tanto en el sector público como privado. Hay espacios destinados para la atención de niños con trastornos. Si de pronto empezamos a diagnosticar
una población muy grande de niños con trastorno, aunque no lo padezcan, entonces corremos el riesgo de que se ocupen espacios que los pequeñitos que sí tienen estos trastornos necesitarían y ya no van a tener acceso a esos espacios porque van a estar ocupados. Otras de las cosas es que le impedimos a la familia prestar realmente atención a lo que pues necesitan trabajar, necesitan ajustar, necesitan mejorar, porque se va a desviar la atención sobre ese trastorno que ya se etiquetó. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando hablamos de infancias es ver a cada niño desde su contexto, desde su historia muy particular, alejándola de la masa de historias que hay en las redes de información, y prestar atención a lo que este pequeñito, a través de aquello que llama la atención en casa o en la escuela, nos quiere decir. ¿Cuál es la necesidad de este pequeñito? Y nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los pequeños no necesitan una etiqueta con la cual cargar el resto de su vida. Necesitan atención en aspectos específicos. Y también es cierto que muchísimas veces, aunque el niño es el que está llamando la atención con alguna situación que no cuadra en su entorno, no es él el que necesita la atención. Muchas veces es el entorno familiar, muchas otras veces es el entorno escolar. Si nos dedicamos a hiperdiagnosticar, nos perdemos la oportunidad de mejorar estos entornos, estas situaciones para este niño y para otros que están pues en la misma situación, en los mismos contextos. También es importante entender que estar hipervigilantes como papás nos desgasta muchísimo, nos cansa. Y entonces la relación con los niños se va a volver cada vez más compleja y cada vez va a ser más fácil que nos acerquemos a un diagnóstico errado o impreciso para la edad y para el contexto de este pequeñito. La invitación en este sentido es como papás, como docentes y como profesionales de la salud mental, pero también de la salud en general, entender que la infancia es un proceso de cambio, de maduración, es un proceso muy complejo y vivimos en una era también muy compleja. Y lo mejor que podamos hacer por las infancias es mantener las cosas simples, verlos y atenderlos solo en función de lo que realmente necesitan.